Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estoy usando mi nuevo micrófono, entonces espero que el audio sea mucho mejor que mis anteriores vídeos. Hoy os vengo a hablar de una lectura que para mí ha sido una de las mejores lecturas de lo que va de año, sin ninguna duda. Un libro que sabía que me iba a gustar, pero que debido a su tamaño he estado procrastinando mucho y que estaba ahí en mi pila de pendientes desde hace un año, 2 años, no recuerdo muy bien, pero vamos, que siempre me miraba con ojitos y siempre pensaba, ay, sé que me vas a gustar, sé que vas a ser un buen libro, pero honestamente no me esperaba lo que me he encontrado. Es como de alguna manera me lo esperaba y no me lo esperaba, entonces tengo muchas ganas de contaros qué me ha parecido esta maravillosa novela que es Pachinko, que imagino que si os gusta la cultura coreana o japonesa, o si simplemente habéis pasado por alguna sección en la librería que tengan autores asiáticos, lo habréis visto porque es una de las novelas más conocidas de autores asiáticos, es un auténtico bestseller y honestamente os tengo que decir con toda la razón del mundo. Esta novela, Pachinko, es fundamental para entender la situación de los coreanos en la época de colonización japonesa, en la guerra y todas las consecuencias que tuvo esta colonización y esta luego guerra después en generaciones posteriores que no habían vivido estas situaciones pero que todavía tenían que lidiar con discriminación, con prejuicios, con una pérdida de identidad nacional, con no tener realmente un sitio al que llamar hogar, porque de alguna manera en todos los sitios eran extraños y son cosas que aún hoy en día se pueden todavía percibir, que todavía hay resquicios de todo eso. Uno de los puntos clave de esta novela es precisamente eso, la pérdida de identidad, la pérdida de un lugar al que llamar tu país o tu lugar de origen. Gracias a la historia de sus protagonistas, podemos entender mejor qué tan extraña es esa situación cuando tú creces en un país que tiene, como por ejemplo en este caso Japón, tú creces en Japón, tu primera lengua es el japonés, tus padres también han crecido en Japón y también hablan como primera lengua el japonés, pero aún así Japón te considera un extraño en su país, aún así tienes que estar continuamente demostrando que deberías poder quedarte en el país, tienes que estar continuamente renovando tu permiso para estar en ese país que te ha visto crecer y en esa cultura en la que al final te has criado y que es tu cultura también. Y como cuando regresas al país del que supuestamente procedes, también eres un extraño y ahí sí que eres considerado japonés. Es súper interesante, súper descorazonador, por supuesto, todo lo que se revela en esta historia, que como ya os digo, es una de las mejores maneras que no se me podrían imaginar para que conozcáis cómo era esos tiempos históricos, porque Pachinko va por 100 años de historia, porque seguimos a una familia durante 4 generaciones. Entonces es una novela increíble para poder entender desde esta perspectiva coreana cómo se vivió y cómo podrían ser estas historias de aquellos que tuvieron que emigrar por culpa de la colonización, que luego tuvieron que vivir la guerra y que luego, pues como ya os decía, seguían teniendo las consecuencias generaciones y generaciones más tarde. Es una novela que por supuesto recomiendo un montón a todos aquellos que os interese la historia asiática, sobre todo estos dos países de Japón y de Corea, y que queráis entender mejor ese conflicto, sobre todo desde la perspectiva coreana de cómo se vivió. Pero Pachinko no es solo una novela que va sobre historia, no es solo una novela que va sobre estas tramas políticas, esta trama histórica. Pachinko es muchísimo más, muchísimo más. Y de hecho se la recomendaría también a gente que no esté interesado en esta parte histórica, porque como ya os digo, la novela va mucho más allá. La novela para mí habla de discriminación, sí, de pobreza, de guerra, de dificultades, habla de identidad, de pérdida de identidad, de ganar otra identidad, de tener que vivir otra vida. Habla de muchas cosas, habla sobre todo de familia, de lealtad, pero para mí personalmente lo que habla esta novela es de ser humano y de la complejidad de la humanidad, de cómo es tan difícil vivir a veces en este mundo tan complejo, tan lleno de cosas que no son justas, cuando la vida te sorprende, cuando la vida da vueltas y tú ya no sabes qué hacer o qué es correcto, qué no es correcto. Va de personajes que en definitiva son muy humanos y que como son muy humanos toman decisiones en el momento con lo que pueden y con lo que tienen y esas decisiones luego van a ir afectando a sus vidas
de las mejores maneras y de las peores maneras. Gente que puede al final sobreponerse a obstáculos y gente que no puede, gente que puede seguir adelante y gente que decide volver atrás, gente que puede quedarse y gente que decide huir, gente que pues ya no puede más con la vida y gente que hace de lo mejor de la situación en la que tiene. Va de personas y sobre todo para mí va de humanidad y esa es la fuerza realmente de esta novela. Eso es la razón por la que yo se la recomendaría a muchísimas personas, no solo a aquellas interesadas en este periodo histórico y no solo a aquellas interesadas en la cultura coreana o japonesa. Pero por supuestísimo, si os interesa Japón y si os interesa sobre todo Corea, es imprescindible, yo creo, esta lectura. Imprescindible. Es una maravilla. Es una grandísima novela, que por cierto está dividida en 3 libros, realmente pachinko. Y es una novela que, como dice aquí The Times, te abre los ojos y de alguna manera, aunque tú seas un lector de otro país, de un país muy lejano a estos dos países, las cosas que se hablan en esta novela son al final pues sufrimientos y cuestiones y sensaciones que no todas, porque evidentemente hay algunas que hablan muy de conflictos, pues que ojalá ninguno que estamos viendo aquí y nadie en el mundo tuviera que pasar por estas cosas, ¿no? Como guerras, pobreza extrema y cosas así, pero hay otras que en definitiva, pues por supuestísimo te puedes sentir identificado o incluso entender desde la distancia, porque al final todos somos humanos y todos entendemos que es esto de no saber qué hacer con lo que te ha tocado o tener que lidiar con circunstancias que a lo mejor no son justas, pero es lo que toca y entonces hay que seguir con lo que se tiene. Como ya os comentaba, Pachinko se divide en 3 libros. El primero se llama Hometown, que también lo pone en coreano. Esperad, voy a mirar mis notas porque os quiero decir las fechas, pero no me las he aprendido, lo siento. Sí, el primero es Hometown, que también lo llama Goyang, no estoy segura de si lo estoy pronunciando bien. Y este primer libro va de 1910 a 1933. Luego pasamos al segundo libro que se llama Motherland, que va de 1939 a 1962. Y por último terminamos en Pachinko, que es el nombre que le da, al final ese libro le da nombre a todo lo que es toda la novela, pero con los 3 libros juntos, que va de 1962 a 1989. Así que como veis es un periodo histórico muy largo, lo que a mí me ha parecido súper interesante y sobre todo creo que no había leído antes una novela en la que sigo a una familia por 4 generaciones. Me parece brutal. El estilo de escritura es muy sencillo y creo que eso lo hace súper potente. Precisamente esa sencillez hacía que a veces leías alguna frase de estas demoledoras que tiene Pachinko, porque tiene momentos que verdad son que te rompen el corazón, y precisamente porque estaban dichos de forma tan directa y tan sencilla, yo creo que dolían muchísimo más y que daban muchísima más impresión. Pero bueno, no todo es malo en Pachinko, hay de todo, pero en general es una historia muy dura y hay momentos pues que de verdad, hay uno que obviamente no voy a decir por spoiler, pero hay algunos momentos que a mí se me han quedado, incluso creo que visualizo la frase en mi mente. Es muy potente, pero también es muy interesante, sobre todo cuando tenemos protagonistas a los que los vemos crecer y sabemos sus circunstancias hasta de sus padres de antes de que ellos nacieran y vemos al final a qué les lleva la vida o qué decisiones toman y es muy interesante, pero también muy potente a nivel emocional. A mí me daba un poco de reparo el tener que leerlo en inglés porque aquí el libro que estoy sujetando en mis manos es la traducción inglesa. Pero tengo que decir, si sois personas que ya habéis leído antes en inglés, yo recomendaría leerlo en inglés por el hecho de que creo que no es una lectura difícil en inglés. Por esta manera de describir las situaciones tan sencilla que tiene la autora, que al final yo creo que eso es la gran maestría que tiene, que con tan poco cuenta tanto y que con tan poco también te hace entender perfectamente cómo se ve las situaciones alrededor de los personajes y te puedes imaginar todo perfectamente, incluso si no has estado nunca en Asia. Yo creo que incluso una persona que no tuviera interés en Corea o en Japón podría perfectamente imaginarse los escenarios y todo con esas descripciones, pero no son descripciones largas y solo va a haber algunos términos a lo mejor que no conozcas de objetos que se usan o cosas así, pero en general me ha parecido una lectura muy sencilla en inglés. Gordita, pero sencilla. De hecho, como ya os digo, a mí se me ha hecho muy ameno de leer, me lo he leído muy rápido. Y una cosa que me ha encantado, que os voy a decir como puntos súper mega positivos, sobre todo si sois fans de la cultura coreana y la japonesa, en la traducción inglesa, no sé qué tal será la española, pero al menos en la traducción inglesa, espero que hayan hecho lo mismo en la española porque me parece un puntazo, han dejado muchísimos términos japoneses y coreanos escritos en la manera romanizada.
que a mí esto me parece brutal. No solo nombres de objetos, de tipos de establecimiento y de comida, sino también expresiones. Expresiones japonesas y coreanas que cualquier fan de estas culturas reconocería, las han dejado sin traducir y las han metido, integrado en la traducción, en el diálogo, y a mí esto me parece un acierto brutal. Y un aplauso enorme porque imagino que este tipo de decisiones pues cuesta hacerlas, ¿no? Porque evidentemente son términos que la gente que no estén acostumbrados al idioma japonés o al idioma coreano no van a entender, pero aún así yo creo que es muy, 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 muy acertado. Y yo como persona que además le encantan esos dos idiomas, lo he disfrutado muchísimo. La presencia de estos términos que ayudan mucho también a que tengas una mejor sensación de cómo se habla en los diferentes lenguajes en los diferentes países. Sí, porque al final el lenguaje nos dice mucho la cultura, ¿no? Entonces a mí me ha parecido un acierto brutal y si sois fans de Corea y de Japón, creo que eso os va a gustar muchísimo también. Bueno, no tengo nada mucho más que decir. Por favor, darle una oportunidad a Pachinko si no lo conocéis y si la conocéis, contadme por favor qué os ha parecido, si os ha gustado también y si hay otras lecturas del estilo que os encanten y que queráis recomendar en los comentarios, me encantaría que me dejarais comentarios por ahí. Esta ha sido mi principal lectura para el marzo asiático, solo ha sido una junto a un manga que todavía estoy leyendo pero que me está encantando, estoy adicta, que seguramente me habéis oído hablar de ello, que es el de Ascendance of a Bookworm, creo que se llama en inglés, que es ratón de biblioteca en español. Súper cozy, súper cookie y estoy adicta. Pero bueno, pues de novela, como Pachinko era tan grande, pues solo he leído esto, pero aciertazo para marzo asiático o para cualquier momento del año, evidentemente, pero bueno, me ha encantado tenerla como lectura del marzo asiático. Y bueno, espero que el micrófono esté funcionando bien, que este audio esté muy guay, estoy muy ilusionada de que poco a poco nuestro equipo vaya mejorando y muchas gracias por el apoyo que tuvo el vídeo anterior, me lo curré un montón y quiero haceros pronto un vídeo también así del estilo. Voy a ver si puedo combinar este tipo de vídeos con vídeos un poco más de ese estilo, a lo mejor hacer 50-50 y voy a intentar retomar el ritmo de un vídeo a la semana, aunque como ya sabéis estoy a punto de graduarme y sé ya que no siempre va a ser posible, pero bueno, lo voy a intentar. Eso es todo lo que tengo que decir por hoy. Muchísimas gracias por el vídeo hasta aquí. No os olvidéis de suscribiros, darle like y dejadme comentarios si os gusta los vídeos que hago porque soy un canal pequeñito, entonces eso siempre me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Ahora me voy a trabajar.